hermanos y amigos que nos visitan. Es una inmensa alegría para nosotros poder hablar acerca de los fundamentos de nuestra fe. Hasta el momento se han presentado la base, las escrituras, la palabra de Dios, al menos dos pilares. El primero de ellos, el mediador, ¿verdad? Cristo mismo, solo Cristo. En segundo lugar, la causa de la salvación del hombre, la gracia de Dios. Y en tercer lugar, me ha correspondido a mí exponer este cuarto postulado refiriéndome a la sola fide, o solamente por medio de la fe. Quiere decir, a mí me ha correspondido hablar acerca del medio, ¿sí? El mediador es Cristo, pero el medio es la fe. En el siglo III, San Jerónimo dijo: Deus ex sola fide justificat. Quiere decir, Dios justifica solo por medio de la fe. Como podemos ver, esta verdad es muy antigua. De hecho, la misma Escritura la contiene. Sin embargo, fue durante casi 10 siglos que se mantuvo escondida. Y muchos dirán, ¿10 siglos? Sí, por esa razón mis hermanos también se refirieron al oscurantismo, ¿sí? Un periodo en el cual Dios soberanamente permitió que muchos estuviesen en tinieblas. Permitió que la misma institución que supuestamente le representaba, la Iglesia de Cristo, representada en ese entonces por el Papado de Roma y también por el Arzobispado de Grecia, se desviaran a tal punto que oscureciesen la verdad y mantuviesen en tinieblas por mucho tiempo a millones. Hasta que Dios soberanamente, en el tiempo que Él quiso, usó a un hombre ordinario para redescubrir una verdad extraordinaria. El resurgimiento de esta verdad en la historia está íntimamente relacionada con la experiencia de vida de este hombre ordinario, llamado Martín Lutero. Lutero nació en una época en la que la iglesia se había corrompido de tal manera que había perdido su función más elemental, ser columna y baluarte de la verdad. Desde principios del siglo V hasta el siglo XVI se conoce como la era de las tinieblas. La iglesia había dejado de ser un faro de luz y la fiel comunicadora de la verdad. Se había corrompido tan profundamente que los llamados cristianos de la época estaban confundidos y muy ansiosos. No en vano, Timothy George, en su libro La teología de los reformadores, la llama la época de la ansiedad. ¿Y qué época, no? 10 siglos. La época de la ansiedad. Esa ansiedad poseía tres aspectos fundamentales: físico, moral y existencial. El miedo a las enfermedades y a la muerte generaba una ansiedad física. El miedo a la culpa y la condenación por causa de las respuestas inadecuadas de la iglesia generaban una ansiedad moral. Y el miedo a causa de que la vida no tuviese sentido ni propósito generaba una ansiedad existencial. Durante toda la Edad Media existió una obsesión mórbida por la muerte. Este tema era de especial atracción para la mayoría de aquellos que vivieron en la época. La expectativa segura de castigo y de fuego en el purgatorio y del infierno aumentaba el sentimiento de culpa y de condenación de las personas. El miedo de la anarquía y del caos a un inminente apocalipsis levantaba innumerables inquietudes sobre el sentido y el propósito de la vida. La respuesta de la teología popular de parte de la iglesia era: esfuércese al máximo y tal vez Dios tenga misericordia de usted.
La liberación de las ansiedades en las personas no provenía de Cristo y su santo evangelio de gracia, sino de los esfuerzos que cada uno hiciese según las ideas de la entonces corrompida iglesia. Era la justicia propia obtenida por cada individuo la que tal vez pudiese librarlo de el infierno, o más bien pudiese en algunos casos reducirle el tiempo en el purgatorio. Pero la pregunta crucial es la siguiente: ¿cuánto era suficiente? ¿Qué nivel de perfección una persona podía alcanzar para recibir la gracia divina que libraría su ansiosa alma del sufrimiento? El cristiano común de la Edad Media no encontraba nunca el verdadero descanso en sus sufrimientos, ni la calma para sus profundas ansiedades. La iglesia de Roma no ofrecía la verdad a los hombres, sino una serie de mentiras surgidas del mismísimo infierno. El desvío era tan terrible que el papa de ese entonces, León X, tenía, al igual que muchos de los papas anteriores y líderes eclesiásticos de la época, muy serios problemas con el dinero, con el sexo y con el poder. Para León X, el único verdadero problema de la iglesia era que le faltaba más dinero. Él consideraba que eso era lo que le faltaba a la iglesia, más dinero. Y para ello, él volvió a implementar un sistema maquiavélico y manipulador de recaudar esas riquezas. Y comenzó a usar las indulgencias, con el fin de llevar a cabo un mayor engrandecimiento de su propia riqueza y de la iglesia imperial. Estas consistían, las indulgencias, en un medio de liberación de las almas que estaban en el purgatorio por medio del pago. Sencillo. El eslogan usado por el mensajero papal John Tesler era el siguiente: en cuanto suene la moneda en lo profundo del cofre, el alma de su ser querido será liberado de ese terrible sufrimiento. ¡Qué terrible manipulación! ¡Qué horrenda mentira! Anatemas, malditos de Dios, porque negaban la verdad del evangelio a quienes tanto lo necesitaban. Fue así que León X consiguió hacerse más rico, más poderoso, y pudo construir lo que hoy es la Basílica de San Pedro, incluyendo la Capilla Sistina. Muchos hoy van de vacaciones, inclusive cristianos protestantes, y se toman fotos en la Basílica de San Pedro y en la Capilla Sistina, como si fuese un gran logro de León X, de la iglesia imperialista y de la humanidad. ¡Qué terrible! ¡Cuán ciegos somos! Algunos deseaban reformar la iglesia a fin de sacarla de su desvío y obsesión por las riquezas y el dinero, pero querían hacerlo fallidamente. Sus intentos eran limitados. Erasmo de Róterdam quería hacer una reforma humanista. No quería dar en el centro. El asunto era que habían olvidado a Dios y su palabra. Entonces, Martín Lutero, un estudiante de teología, en sus días de estudiante, leyó las ideas de Erasmo acerca de la necesidad de la reforma, lo que lo impulsaron a pensar de manera diferente, solo que para esta reforma, él hizo algo diferente. Dios lo movió para que esta reforma fuese eficaz y fuese a la raíz, generando un efecto duradero al pasar del tiempo, yendo a las mismísimas Escrituras. El joven Martín, al igual que muchos, estaba aturdido por sus ansiedades y no hallaba la paz para sus sufrimientos. Y una terrible culpa le agobiaba. Su padre, quien se dedicaba a la minería, deseaba que su hijo fuese un gran abogado. Pero resultó que Martín no terminó siendo un abogado para los hombres, sino, por así decirlo, un abogado como si Dios lo necesitase. Dios se hizo
hizo uso de este vil pecador para reivindicar su grandeza y su justicia. Porque Dios usa vasos de barro, pero el tesoro está en ellos, Cristo mismo. Martín le dijo a su padre que entraría a la vida monástica, quiere decir que se convertiría en monje, cosa que no agradó para nada a su padre, y prosiguió con su idea, pues él creía que llevando una vida religiosa, entonces se podía calmar los problemas de conciencia, sus ansiedades y sus culpas. Pasaron los años y Martín se convirtió en un experto en el conocimiento de la Biblia. Le dieron a cargo la materia del doctorado en teología en la Universidad de Erfurt. Y fue allí, se cree, en los años 1514 a 1516, que en sus estudios y exposición de los libros de los Salmos, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y especialmente la carta a los Romanos, donde descubrió que el hombre podía recibir el perdón de sus pecados, la justificación de su culpa, la paz con Dios por medio de la fe. O solamente por medio de la obra y persona del Señor Jesucristo. Y no más por medio de actos meritorios ganados por el esfuerzo de cada individuo. Sin duda alguna, este fue el descubrimiento del siglo hasta hoy. Hasta hoy. Martín se encontró con la preciosa e incomparable verdad declarada por las Escrituras que dice: y Abraham creyó y le fue contado por justicia. O en palabras del profeta Habacuc, citada por el apóstol Pablo también: el justo por la fe vivirá. Esta verdad, la cual es la base del perdón de los pecados de todos aquellos que se acercan al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, es llamada por muchos teólogos como la base de toda la teología cristiana. El redescubrimiento de esta antigua y gloriosa y solemne verdad no solo transformó la vida de este monje agustino llamado Martín Lutero, sino que fue uno de los gritos principales de la Reforma Protestante hasta hoy. Las Escrituras revelan esta preciosa verdad en toda su extensión. Sin embargo, citaré algunos pasajes que nos muestran esta verdad en las Escrituras. Romanos capítulo 3, versos del 21 al 28 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Para sacar un mayor provecho de este texto bíblico, quisiera definir esta doctrina brevemente. La justificación es, en pocas palabras, un acto forense o legal donde Dios, el Dios 3 veces santo, que no tiene ninguna comunión con el pecado, declara que el pecador, que la persona que ha creído en el Señor Jesucristo pasa a ser justo y aceptable delante de Él porque Cristo ha llevado en la cruz su pecado. ¡Wow! Esto es realizado bajo la base de la justicia divina, quien no borra únicamente los pecados de aquel que cree en Él, sino que los cargó dolorosamente en su propio Hijo. Y además, por si fuera poco, si no bastase que Cristo tomase el lugar del pecador, el pecador, cuando viene a Cristo en arrepentimiento y fe, dice la Escritura que Él es
imputada, quiere decir que le es sumado a su cuenta la justicia perfecta del unigénito Hijo de Dios, creador del cielo y de la tierra. Hermanos, qué gloriosa verdad. Cuánto consuelo pueden recibir las almas ansiosas y cargadas por la culpa del pecado. Qué bendito evangelio, qué buena noticia. Esta es sin duda la mejor noticia para la humanidad caída y separada de Dios. Si has venido aquí con el alma inquieta, si en ocasiones tu propia conciencia te acusa delante de Dios, he aquí el mediador de una justicia perfecta y quien fue capaz por amor de pecadores de sufrir la cruenta cruz. Cristo el Señor. De esta doctrina se deriva directamente otra doctrina preciosísima, que es la doctrina de la sustitución, la cual señala que uno tomó el lugar del otro. Cristo no solo tomó el lugar del pecador, sino que le concede a su favor justicia perfecta. Profundo misterio del amor inagotable de Dios para viles pecadores. Habiendo mostrado el surgimiento y la definición de tan preciosa doctrina y las bases bíblicas que la comprueban, quisiera por último, para terminar, hablar acerca de las implicaciones de la doctrina para la iglesia de hoy. Hermanos y amigos, esta doctrina es tan contundente, tan poderosa, que derriba al menos 3 errores nocivos y perversos. En primer lugar, derriba el ritualismo o sacramentalismo. La iglesia de Roma hasta hoy declara que es necesario, además de la fe en Cristo, como mis hermanos ya lo dijeron, las buenas obras y los sacramentos que ella misma ha impuesto sobre los pecadores para que supuestamente ellos puedan entrar en el reino de los cielos. Pero hemos visto por las Sagradas Escrituras que esto no es así. Roma dice, sí, la fe juega un papel importantísimo en la salvación, pero esta no es suficiente en sí misma para salvar a los hombres. Se requieren méritos, se requieren buenas obras. Las Escrituras dicen, no hay absolutamente ninguna obra humana, ningún sacramento, ningún mérito en los hombres que puedan ofrecer a Dios por el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. Solo la fe en Jesucristo puede justificar para siempre al hombre con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Una humanidad caída, por siglos enemistada con Dios, y Dios revela en el tiempo que Él quiso a su precioso Hijo, lo entrega por la propiciación de los pecados de aquellos que creerían en Él, con el propósito de salvar a pecadores única y llanamente en base a la fe. Podemos decir, como San Jerónimo, ¿verdad que sí? Dios justifica por medio de la fe, por medio de la sola fe. Entonces, pero aquí surge una complicación para algunos. ¿Cuál es el papel de las obras? ¿Verdad? ¿Cuál es el papel de las obras en la salvación? Bueno, interesante. Fíjense bien que el mismo Lutero dijo, él se opuso fervientemente a los méritos de las obras, pero él reconocía que la Escritura sí enseña lo siguiente: las obras son necesarias para la salvación. ¿Qué? Sí, las obras son necesarias para la salvación, pero no son la causa de la salvación. Solo la fe en Jesucristo es la única razón y causa de la salvación de los hombres. En palabras, en una analogía, en una representación gráfica, él dijo: es imposible separar la fe de las obras. Tan imposible como separar el calor y la luz del fuego.
El sacramentalismo apunta, el ritualismo apunta a cosas puestas por los hombres, en este caso por algunas, no solamente Roma enseña esto, otras sectas también enseñan esto. Pero para avanzar quisiera tratar otro error, y es el fariseísmo ligado con el primo hermano del infierno, legalismo. Los fariseos insistían en colocar cargas en otros que ellos mismos no eran capaces de llevar como condición para agradar a Dios. Pero no solo colocaban las cargas que ellos no estaban dispuestos a llevar, siendo hipócritas en su proceder, sino que también añadían leyes que se debían cumplir que Dios no había ordenado. Pero la justicia que es por la fe no requiere la obediencia de normas o imposiciones extrabíblicas demandada por los hombres para la salvación de los pecadores. La obediencia del cristiano es a los mandamientos de Dios como el fruto de haber sido justificados. Por tanto, podemos decir, no somos salvos por obras, pero el que es salvo, obra. Debe haber fruto tangible, visible de aquel que afirma haber sido justificado con Dios y ahora estar en un estado de amistad, ¿verdad? Haber pasado de un estado de enemistad a un estado de amistad para con Dios. Sus frutos deben ser tangibles, palpables, reconocibles por otros, de modo que su profesión de fe pueda hablar claramente de la fe que él dice que tiene. En tercer lugar, el error que quiero derrumbar de golpe es el antinomianismo. Es la falsa creencia de que el cristiano no está obligado a obedecer la ley moral de Dios de forma ninguna. Mal usado argumento basado supuesta en una gracia barata, por una fe inexistente, que el cristiano supuestamente no necesita obedecer la ley de Dios. Ciertamente, hermanos y amigos, la obediencia a los mandamientos de Dios no son la base de la justificación del pecador. Sin embargo, aquel que ha sido justificado vivirá para obedecer dichos mandamientos como un fruto de esa realidad. De acuerdo con Santiago, la fe actúa juntamente con las obras y la fe se perfecciona por las obras. Entonces, vemos que el antinomianismo es un error terrible que ataca profundamente hoy a la iglesia evangélica y hace muchísimo daño. Para finalizar, 3 consoladoras verdades que se derivan de esta doctrina, de este postulado. Brevemente, si la justificación es solamente por medio de la fe, entonces hay un fin absoluto de la justicia propia. Nadie tiene que esforzarse ni basar su confianza en sus propios méritos, sino en los méritos de aquel que ganó la salvación por ellos. En segundo lugar, es un fin de la maldición de la ley. Y la ley es buena en sí mismo, dice Pablo, porque ella nos toma como una niñera, como una tutora y nos lleva hasta Cristo. Nos revela nuestra condición. A ti que estás aquí en esta noche, ¿tienes la justicia suficiente como para decir delante de Dios, déjame entrar porque he vivido rectamente? ¿Podrás entrar sin la fe en Jesucristo al reino de los cielos? Imposible, imposible. Por tanto, nuestro deseo de todo nuestro corazón es que te vuelvas a Cristo y te aferres a Él, de modo que Él pueda salvarte. Él es poderoso para salvar. Y por último, esta gloriosa verdad trae un fin a la enemistad con Dios. Muchos dicen amar a Dios allá afuera y aquí dentro también, pero sus vidas son totalmente inconsistentes con eso que dicen. Pero la Escritura dice que si tú crees en el Señor Jesucristo, Él te dará la justicia de su Hijo. Si tú te arrepientes de tus pecados, ese arrepentimiento te contará como para que Dios ahora te vea como un inocente. ¿Sabes lo que es eso? Gozar de amistad con Dios, de una relación que estaba siempre rota durante toda tu vida y ahora puede ser reconciliado.
¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buena noticia! ¡Qué consoladora noticia existe en este postulado de la sola fe, de la justificación por medio de la fe! El Señor nos ayude. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias queremos darte, Señor, por tu verdad. Ella nos cautiva, nos derrumba, pero al mismo tiempo nos levanta, Señor. Acabamos de aprender también que es por medio de tu gracia. Concede la gracia, Señor, a aquellos que han venido en esta noche, por favor, de creer en Cristo, de aferrarse a Él para la salvación de sus almas, que no tomen esto como un mero mensaje religioso, sino, Señor, como la verdadera religión. Solo por medio de Cristo podemos ser reconciliados contigo, Padre bueno. Y a los creyentes, ayúdanos, Padre bueno, por favor, a valorar estas verdades de modo que podamos vivir conforme a ellas, llevando tu gloria y glorificándote en todo lo que hacemos. En Cristo te lo pedimos y en sus méritos.